Empezamos nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Amén. al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los Ahora y siglos de los siempre, por los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega Ruega por por nosotros. Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo. Ruega Ruega por por Ruega por nosotros. nosotros. Empezamos nuestra clase, nos habíamos quedado aquí. Los que más directamente podemos ayudar al obispo en su misión, en su triple misión de enseñar, santificar y gobernar, somos los sacerdotes, porque el cuidado pastoral del pueblo de Dios que tiene encomendado el obispo lo comparte con los sacerdotes para que podamos ayudarle en esta tarea. Bien, entonces es lógico que cuente con nosotros y nos toca hacer presente pues el interés del obispo para, para llegar hasta el último rincón de donde están las almas encomendadas a él, y nos toca predicar la palabra de Dios con autoridad y celebrar los sacramentos. De modo especial, celebrar el sacramento de la Santísima Eucaristía. Bien, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual el acceso al sacerdocio está restringido solo a los varones? Ya en el periodo de los padres de la Iglesia, había sectas que defendían el sacerdocio femenino. Rápidamente salieron a afrontar esta situación San Ireneo, San Epifanio y Tertuliano, para hacer ver cómo en la voluntad de Jesucristo solo el varón tenía acceso al sacramento del orden. Entonces, esta práctica de la Iglesia no ha conocido cambios en 20 siglos. Los cambios están en la Iglesia Ortodoxa. Ellos tienen sacerdotes casados y hay sacerdotes católicos de rito oriental que están casados, pero en ningún caso hay obispos casados, tanto dentro de la Iglesia Ortodoxa como dentro de la Iglesia Católica Oriental. Bien, entonces la misión cristiana con frecuencia pues se llevó a cabo entre personas que tenían sacerdocio femenino, es decir, religiones con sacerdocio femenino. Ahora, ¿por qué entonces los anglicanos han ordenado sacerdotisas? ¿Y por qué tienen obispas? Sencillamente porque para ellos la definición de lo que es de fe depende de la votación de la mayoría en el sínodo. Por tanto, eso significa para ellos que si el sínodo decide que dejará de ser de fe, pues que solo los varones pueden acceder al sacerdocio, pues ya automáticamente quedan aceptadas las mujeres para el sacramento del orden. Pero esto contraría la realidad de que Jesucristo se encarnó varón. Por tanto, el motivo teológico que hay aquí atrás es que Jesucristo se encarnó varón. Bien, la vinculación de la Iglesia con la voluntad de Cristo, que solo eligió varones, pues vincula a la Iglesia. Ciertamente la Santísima Virgen tiene un papel más importante que el papel que pudieran tener los obispos, los apóstoles y los sacerdotes. Eh, pero pues el Señor no eligió a su madre como sacerdotisa. Por otra parte, entre las mujeres que le acompañaban y le ayudaban, había algunas especialmente fieles y más fieles que algunos apóstoles, más fuertes que algunos apóstoles. Y sin embargo, pues nuestro Señor no las eligió a ellas. Esto no es en contra de la mujer, sencillamente esto hace referencia a otra realidad, y esa otra realidad es que nuestro Señor, al encarnarse varón, pues lógicamente solo escoge varones para este ministerio. Bueno, entonces
esta voluntad del Señor la siguieron los apóstoles. Y cuando les tocó elegir sucesores, eligieron sucesores solo a varones, aunque fueran muy jóvenes, como Timoteo, a quien San Pablo le escribe que no se preocupe y que nadie lo desprecie porque por su juventud. Bien, entonces, esto no es fruto de la mentalidad judía, porque nuestro Señor nunca se dejó condicionar por las categorías culturales reinantes en la época, en el trato con las mujeres. El Señor cuenta mucho con las mujeres. La primer testigo de su resurrección es una mujer. Y si Él no hubiera valorado a las mujeres, como ocurría pues en la mentalidad judía, que incluso pues dentro de los judíos la genealogía solo se contaba a través de la ascendencia paterna, pues nuestro Señor, obvio que no, pues podía haber sencillamente haberse saltado la posibilidad de nacer de una mujer y haber aparecido aquí en este mundo sin familia. Pero es que él quería que la iglesia fuese familia y que a través de esa constitución de la iglesia como familia llegáramos a Dios que es familia. Bueno, entonces el comportamiento de Jesús es contrastante con lo que había entre los judíos de la época. Lo mismo hicieron con los apóstoles, el comportamiento respecto de las mujeres. Esto significa que las tomó mucho en cuenta. Bueno, entonces, pero resulta que actualmente hay situaciones culturales en las que se quiere dar más importancia a la mujer y al papel de la mujer en la sociedad y en la familia. ¿Por qué? Sencillamente porque se ha profundizado en el mensaje del Evangelio pues el Evangelio siempre proclamó la igual dignidad de varones y mujeres. Es decir, que el ser humano tiene imagen y semejanza de Dios, pero la tiene pues en las dos presentaciones de persona humana, la masculina y la femenina. Bueno, entonces, cuando se pretende dar igual importancia a la mujer que al hombre en la forma sacramental y en la estructura jerárquica, de la estructura jerárquica de la iglesia tiene una forma sacramental, entonces se está pensando equivocadamente que esta estructura jerárquica de la iglesia es un modo humano de organizarse que puede cambiar. Esto nos mueve a hacer una distinción. ¿Qué afirman estos pensadores? Piensan que si nos organizamos para la misión partiendo de las formas culturales actuales, ¿por qué no incluir a las mujeres en la estructura jerárquica de la iglesia si es una estructura simplemente humana? Y entonces, ¿por qué no tener sacerdotisas y diaconisas, papisas y obispas? Entonces, ellos piensan que este sería un mejor modo de dar el mensaje de que no estamos discriminando a la mujer. Y esta atención a la mujer ya está presente en el Nuevo Testamento. Entonces ellos piensan, pues sí, se subrayaría lo que ya el Nuevo Testamento dice y hace respecto de las mujeres. Esto además sería mucho más adecuado a la mentalidad del hombre moderno, que tiene una visión en ese sentido muchísimo más aperturista. Bien, pero es que aquí estamos ante una realidad, que es la realidad de la encarnación de Cristo como hombre verdadero. Entonces, dentro de la iglesia hay modos de organizarse que son simplemente humanos. Entonces, por ejemplo, la organización de la iglesia en diócesis y parroquias proviene del derecho romano. Por tanto, eso no es de institución divina. Eso se puede cambiar, porque eso no es de derecho divino. No está revelado que tenga que ser así. Bueno, entonces, pero hay otras realidades en el modo de organizarse de la iglesia que las ha querido Cristo y que son dadas por Dios y que no están disponibles para cambios. Cambios
en la esencia. ¿Por qué? Pues porque vienen de una voluntad expresa de Cristo. Y como no están disponibles porque así estructuró Cristo su iglesia, no las podemos tocar. Entonces piensen ustedes que, por ejemplo, una de esas formas hace referencia a que lo que sí se puede cambiar y lo que no se puede cambiar. Piensen la forma es decir, las palabras que se emplean a la hora de administrar los sacramentos. Eso no se pueden cambiar si no es con autorización de la Santa Sede, que vigila muy de cerca que no haya cambios en lo esencial. Bueno, solo ha habido un cambio reciente en esta forma de organización de los sacramentos. Sí, pues Pablo VI cambió la forma de administrar el sacramento de la confirmación y empleó una fórmula muy sencilla. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y ustedes dirán, bueno, pero es que antes había subdiaconado, había exorcizado, había hostiariado, había también acolitado, ¿cierto? Subdiaconado, hostiariado, exorcistas, acolitado, le llamaban órdenes menores. Como eso era institución humana, eso se quitó y se dejó lo que no era de institución humana, es decir, solo se dejó lo que era de institución divina, presbiterado, diaconado y episcopado. Ok, que en un tiempo determinado de la formación de los sacerdotes se vio conveniente que humanamente se introdujeran eso que se llamaban órdenes menores, la tonsura era el comienzo de la incorporación al estado clerical, sí, pero ese tiempo ha pasado, por tanto eso no pertenece a lo revelado por Dios. Bueno. Vamos al año 1994. San Juan Pablo II afirmó que esta enseñanza de que solo los varones podemos ser sacerdotes es definitiva y que ya no está sujeta a revisión. Entonces, si en este momento lo vuelven a sacar y lo quieren meter, dijéramos, en el sínodo de la sinodalidad, bueno, pues, y quisieran revisar, es que no han leído bien a Juan Pablo II, porque ningún concilio y ningún sínodo puede cambiar los concilios anteriores. Ok. Pero por si fuera poco, vamos a 1995, un año después, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que afirmó que esta enseñanza de que solo los varones pueden ser sacerdotes goza de la infalibilidad que Dios prometió a su iglesia en su magisterio ordinario y universal. Bueno. Entonces, todo lo que he dicho aquí, pues está sacado de estas fuentes y pues ahora voy a quitar las diapositivas para que ustedes puedan preguntar sobre lo que aquí he explicado. Vamos a ver. Y pues, ¿de qué vamos a hablar aquí? ¿Cuál es nuestro tema? Bien, aquí este es el sumario. Por un lado, tenemos que ver qué pasa con la iglesia en la historia. Luego tenemos que hablar de un tema importantísimo que es la secularidad cristiana y la misión de la iglesia. Después, ¿cuál es el papel de los laicos? Que se resume en una frase muy corta, pero que no todos la entienden. Santificación del mundo desde dentro. Luego tenemos que seguir hablando del papel de los laicos, libertad y responsabilidad de los laicos, relaciones entre iglesia y Estado y la libertad religiosa. Entremos en materia. La historia de la salvación. Aquí estamos en la crucifixión de San Pedro. Entonces, la iglesia es una comunidad humana y social. Y la iglesia no está fuera del mundo, sino que está en el mundo. Vive en el mundo. Entonces, entre iglesia y Estado hay una relación estrecha.
Eso no quiere decir que haya una identificación. O sea, no se identifican los fines de la iglesia y del mundo, no se identifica tampoco la organización, ni se identifican los cometidos. Bien, entonces el mundo no puede estar ajeno a Dios. Cuando el mundo se seculariza, cuando la conciencia se seculariza, se eclipsa a Dios, se le quita de la historia, se le quita del mundo. Y entonces se producen fenómenos muy penosos. Bien, entonces ya la gente no le interesa hablar de conversión ni de misericordia, porque quien decide lo que es bueno y lo que es malo soy yo. Por tanto, no hay nada de que convertirme. Bien, entonces el sentido del mundo no se agota en lo sensible, en lo que tocamos, en lo material, en el desarrollo y organización social, en lo terreno. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una llamada a un nuevo modo de existencia y por tanto el reino de Dios se instaura ya en este mundo, ha comenzado ya en este mundo. Mi reino no es de este mundo, ha dicho Jesús. En efecto, su reino no es de este mundo, pero se instaura en el mundo. Entonces, el mundo no es independiente de Dios. Esa es la postura de los laicistas, que dicen, bueno, pues Dios no tiene nada que hacer aquí y por tanto tú vive tu religión en privado, pero no pretendas que tu religión tenga consecuencias sociales, porque te vamos a perseguir si lo pretendes. Bien, entonces, todos los laicistas, miren lo que está pasando en España, fíjense cómo pretenden quitar las cruces de los cementerios, las cruces de las fachadas de las iglesias, las cruces de los caminos, las imágenes religiosas. Fíjense ustedes cómo Canadá lleva la vanguardia en la quema de iglesias. Fíjense cómo esto también está pasando en Estados Unidos. Y bueno, pues todo esto es una invasión del laicismo. Ahora, el mundo tiene una autonomía respecto de la iglesia, entendiendo la iglesia como una institución eclesiástica. Sin embargo, Jesús ha dicho que le demos al César lo que es del César. Entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios, no es político, es espiritual. Por eso a San Pedro Jesús le dice que guarde la espada, que la envaine. Mi reino no es de este mundo, y el que a hierro mata, a hierro muere. Bueno, entonces la iglesia no ofrece una solución oficial para los asuntos del mundo. Es decir, ¿qué hace la iglesia? No hay una solución única. ¿Por qué? Porque hay múltiples soluciones de inspiración profundamente cristiana. Entonces, la iglesia no se puede identificar con un orden histórico concreto, ¿verdad? Diciendo, bueno, es que el orden histórico medieval era perfecto. No, no era perfecto. Es que el orden histórico de la época, pues de el Imperio Romano era perfecto, pues no era perfecto. Tampoco, tampoco se identifica con ninguna ideología, está mucho más allá, ni con un régimen político, o sea que la iglesia no es que mm, pretenda enseñar que es mejor pues la monarquía que pues un régimen político constitucionalista o un régimen político democrático. Demos quiere decir pueblo. Por tanto, la democracia es la forma de gobernar un pueblo, pero no un país. Ahora, eso no significa que no se pueda gobernar un país con democracia. Sí se puede. Recientemente en Italia estaba la primer ministro italiana, Giorgia Meloni, en un meeting en un lugar de Italia y se sube un joven al, al palco y él lleva una bandera gay y se la está enseñando y la está agitando delante de ella. Y ella se dirige al muchacho y le dice, ¿me la regalas? Y el muchacho insiste que no y está peleando el muchacho. Y entonces ella le dice, bueno, mira, no importa, tú, tú eres libre,
Este es un país democrático. Tú, si quieres pensar así, piensa así. Ahora, yo no pienso así. Ok. Total que el muchacho sigue belicoso y bueno, pues el asunto termina en que se acercan los guardaespaldas y se calman las cosas. Bueno, entonces, que podría ser una organización social, política, en la que haya Senado y Congreso. Bueno, eso la iglesia no se mete porque no le interesa. Lo que interesa es que los laicos ordenen el mundo según el querer de Dios, eso sí. Tampoco la iglesia va a decir que el régimen económico tiene que ser este o el otro. Lo único que va a dar es principios de organización, es decir, principios emanados del Evangelio que inspiran diversos tipos de organización. Bueno, ahora, los valores terrenos no son independientes de Dios. No son independientes de Dios. Tenemos una visión cristiana del mundo. En esa visión cristiana, todo es un don de Dios. Y el mundo está llamado a ser un camino para conocer y amar a Dios. Estamos en las manos de Dios, que es lo que intenta expresar esta fotografía o este dibujo que he puesto yo aquí. Ahora, eso no significa que esos hombres y mujeres que están camino del cielo, con los brazos en alto, estén prescindiendo de lo que pasa allá abajo. Entonces, al prójimo se le ama en esta tierra, se le ama en esta tierra, y al prójimo se le sirve en esta tierra y trabajamos por la unidad del género humano. Y entonces la misión de la iglesia no es ni será nunca un proyecto político. La iglesia no aspira a convertir el mundo en un lugar sagrado. La misión de la iglesia es religiosa. ¿Qué busca? La salvación de las personas. Pero la salvación va más allá del bienestar terreno y material. Va más allá de la simple justicia terrena, porque la justicia divina es mucho más completa, ¿verdad? Mucho más abundante que la justicia terrena. Bueno, entonces la iglesia se preocupa por los asuntos temporales, porque las personas no son entes abstractos. Las personas están situadas en contextos sociales, laborales, económicos, familiares, y el mensaje del Evangelio pide que todo sea redimido. El trabajo, la política, la economía, ¿verdad? Y que en donde vive un cristiano, ese cristiano promueva la justicia y la paz. ¿Verdad? El reino de Dios se va edificando en la historia. De ahí que la fe se tiene que hacer cultura. Y cuando la fe no se hace cultura, esa fe está muerta. Es decir, que la fe tiene que tener manifestaciones culturales. La iglesia nos recuerda a todos que los logros temporales son provisionales, que lo que hacemos en esta tierra se puede mejorar, se puede completar, se puede transformar, ¿verdad? Y que vamos hacia allá, es decir, vamos a la perfección que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Ahí será todo mejorado, todo transformado finalmente por Dios. Bueno, entonces el reino de los cielos no está completo todavía. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que está en proceso de completarse y su cumplimiento será cuando sea la segunda venida. ¿En cuál es el obstáculo principal para conseguir esta cristianización de la sociedad? Es el pecado. Pero los pecados los cometemos las personas. Y cuando las personas popularizamos un pecado, logramos que ese pecado se convierta en un pecado social. Es decir, ya miramos con indiferencia la guerra, ya miramos con indiferencia el aborto, la eutanasia, ya miramos con indiferencia las injusticias sociales y nos parece que así es, que no queda otra más que vivir así. Sí queda otra. Hay que conseguir superar las injusticias lo más posible. Por tanto, son las estructuras de pecado las que impiden que alcancemos la verdad y el bien, que trabajemos por el bien común, que vivamos en gracia, que amemos a Dios y al prójimo. Bueno, entonces, esta es una introducción para lo que
Seguiremos viendo la semana próxima, la clase 17. Nos hemos quedado en la diapositiva número 12. ¿Listo? Ok. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el Como en el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. San Gabriel, ruega Ruega por por Ruega por nosotros. nosotros. nosotros, San Pablo, ruega por ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Muy bien. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla con la clase de hoy. Cría así con dificultades, pero ni una sola vez renuncié a mis valores. A veces estaba devastada, pero nunca me rendí, incluso hasta el día de ayer. Mi propia hija me hizo lo que otros no me hicieron. Si Omar estuviera vivo, tampoco habría aceptado nada de esto. Estoy segura de que ahora debe estar revolcándose en su tumba. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Porque así es como me siento, Andy. Bien, no me deja compartir la pantalla, pero bueno, voy a ir explicándoles el tema, aunque no me deja poner las diapositivas por algún motivo que no No he logro. dicho nada para mí. Vamos ahora. Apaga el micrófono. Muy bien, ahí lo tienen ya ustedes. Hoy vamos a hablar de, se recuerdan ustedes que estábamos conversando sobre este trabajo que tienen todos los laicos en la iglesia y para transformar este mundo y pues realmente hacer coincidir este mundo con el reino de Dios que ya ha comenzado. Bueno. El obstáculo principal es el pecado, que es personal, pero cuando un pecado se repite entre muchas personas y se va popularizando, por así decir, entonces se constituyen estructuras de pecado. Y esas estructuras son como una barrera que impiden a las personas alcanzar la verdad, el bien común, la vida de la gracia, el amor a Dios y al prójimo. Fíjense ustedes cómo hay que desmantelar las estructuras de pecado. A veces pueden ser estructuras en las que se abusa de las personas, no en el plano sexual, aunque eso por supuesto que está muy mal, pero otro tipo de abusos de autoridad, abusos por cuestión de raza, de procedencia social, económica, etcétera. Todo el tema del aborto, del adulterio. Bueno, estas son estructuras de pecado, el ver con naturalidad el gran problema, la gran pandemia de nuestro tiempo, que es la pornografía y no combatirla. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo afronta la iglesia estas estructuras de pecado? Enseñando su doctrina social. Eso no lleva consigo que la iglesia pierda de vista su misión, sino que al contrario, enseñar la doctrina social lleva consigo afrontar esas dificultades que se encuentran en el mundo, y es un mundo muy complejo, y tratar de mediar. O sea que con la doctrina social se intenta hacer una mediación en el diálogo entre las culturas y las religiones. Bien, entonces, ¿qué es la secularidad cristiana y cómo tiene que ver con la misión de la iglesia? ¿A qué llamamos secularidad? Bien, es la visión cristiana del mundo, una visión que lleva consigo una dimensión secular de lo cristiano y de la iglesia. Es decir, que el mundo, visto desde Dios, enseñado tal como Dios lo ve por la iglesia, anunciado y enseñado, ¿quién anuncia? ¿Quién anuncia? ¿Quién enseña? Porque cuando decimos la iglesia, no estamos refiriendo no solo a la jerarquía. La iglesia son todos los laicos también. Por tanto, cuando los laicos enseñan la visión cristiana del mundo, lo hacen desde su posición secular.
es decir, su ubicación en la sociedad por razón de estado, de profesión a la que se dedican y de la cual viven, el lugar de trabajo, etc. ¿Dónde tiene su raíz la secularidad cristiana? En una cosa muy profunda. Jesús se ha hecho hombre y ha entrado en el mundo en una cultura y en un tiempo determinados. Y esta entrada en el mundo, entrada en la cultura, entrada en el tiempo, se realiza en todos los cristianos en cada época, porque cada cristiano es otro Cristo. Cada cristiano tiene esa dimensión, ser otro Cristo por el bautismo. Y entonces todos los miembros de la iglesia somos partícipes de la dimensión secular, por tanto, todos nos toca afrontar, enfrentar, enseñar, pero lo hacemos de modos diversos, porque en la iglesia hay muchas posiciones personales distintas y eso lleva consigo modos diversos de relación con el mundo. No es lo mismo la relación con el mundo que tiene el gerente de un hospital que la relación con el mundo que tenga pues el director de los bomberos voluntarios o de la Cruz Roja, ¿verdad? No es lo mismo pues el que presida la Asociación de Recogedores de Basura de este país o de cualquier otro país que la posición que tiene el alcalde metropolitano. Entonces, pues esas posiciones diversas son posiciones desde las cuales se anuncia el evangelio. ¿Y quién lo anuncia? Pues los laicos que están ahí, con su fervor, con su deseo de cambiar ese mundo, con su disposición de vivir el evangelio donde están. Bien, entonces el Vaticano II usa expresiones que son diferenciadoras, por eso habla de pastores, de laicos y de religiosos. Y todos estos tres grupos de personas participan en la misión de la iglesia, pero cada uno lo hace a su modo. Cada uno lo hace de un modo peculiar y cada uno lo hace desde su posición donde están. Bueno, entonces la misión de la iglesia es única, es la misma para todos los bautizados. Es decir, ¿cuál es la misión de la iglesia? La gloria de Dios. ¿Y qué significa la gloria de Dios? Que Dios sea conocido, pero no solo conocido, reconocido como Padre, como Creador, que sea reconocido en todo el mundo como providente, como misericordioso y al mismo tiempo la salvación de las personas a través de un encuentro personal con Cristo. Ese encuentro lo propiciamos cada uno donde estamos, lo propician los pastores, lo propician los laicos, lo propician los religiosos, cada uno desde su posición. Pero entonces los laicos ejercen el triple oficio salvífico de Cristo. Se recordarán que yo les explicaba que la triple misión de Cristo, sus tres oficios son gobernar, regir y santificar. Bueno, entonces ocurre que los laicos lo hacen desde la posición en donde están, es decir, están adentro de las realidades seculares. Y ese estar adentro de las realidades seculares es estar, ese es el modo ordinario de los laicos de relacionarse con el mundo. Y ese modo ordinario de relacionarse con el mundo lo comparten con los no cristianos y con los cristianos no católicos. Y ustedes pues tendrán entre sus amistades, entre sus lugares de trabajo, tendrán relación también con judíos, por ejemplo, con musulmanes, con palestinos, con personas que no tienen nuestra fe. Y sin embargo, no se sienten ustedes ajenos a ese modo de relacionarse con esas personas. Y ustedes proyectan la luz de la fe, como la viven ahí en el trabajo ordinario. Bien, entonces los religiosos, ellos tienen un modo propio de dar ese testimonio. Y su modo propio se expresa a través de una profesión religiosa. Es decir, cuando se habla de un religioso profeso, ¿qué significa un religioso profeso?
Quiere decir que ha hecho los votos que llaman consejos evangélicos. Esos votos, ¿qué votos son? Bueno, pues ellos procuran dar testimonio de Cristo viviendo la pobreza, la castidad y la obediencia. Esos son los 3 compromisos que ellos asumen para hacer ver al mundo la trascendencia de Dios, porque el mundo aspira a estar con Dios. ¿Y qué pasa con los ministros sagrados? ¿Qué dice de ellos el Vaticano II? Que están puestos para apacentar el pueblo de Dios. Pero no solo lo apacientan, lo acrecientan. Y lo acrecientan cada día. Y que para eso Cristo instituyó diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. Entonces distinguimos entre ministerios ordenados y ministerios no ordenados. Que se diga no ordenados no quiere decir desordenados, no. Un ministerio no ordenado es el ministerio del lector en la misa. Es el ministerio de los ministros extraordinarios de la comunión. Es el ministerio de los catequistas. Sí, son ministerios no ordenados. Bien, entonces los pastores tienen una destinación, es decir, están orientados en su trabajo por su vocación. Es decir, que su vocación, al ser pastor de la iglesia, a través del sacramento del orden, ¿verdad? Sacerdote, diácono u obispo, esta es la forma propia de participar en la misión y les toca regir, gobernar y santificar como a Cristo en la persona y cabeza de Cristo. Ok, entonces cada fiel cristiano, cada fiel cristiano participa de la misión de la iglesia según la condición que tengan en el mundo, según su vocación, soltero, casado, viudo, sacerdote, según los dones que Dios le ha dado. Y entre esos dones están los sacramentos y los carismas que tiene cada uno, o los carismas que ha recibido en un contexto, pues, como miembro de la iglesia, como miembro de alguna institución de la iglesia, pudo haber recibido un carisma que es al mismo tiempo personal y colectivo. Bien, entonces de esta tarea dependen las tareas que corresponden a cada fiel dentro de la única misión de la iglesia. Por tanto, pastores, laicos y religiosos, todos estamos en la misma misión. Entonces, todos estamos capacitados por el bautismo para distintas tareas. Esta capacitación entra en la misión evangelizadora de la iglesia. Y estas tareas se distribuyen en 3 ámbitos: hacia adentro, hacia afuera y el ecumenismo. Por tanto, la misión de la iglesia hacia adentro, cuidar a los que ya están, cuidarlos, predicarles abundantemente la palabra de Dios, administrarles los sacramentos. Hacia adentro. Hacia afuera, ¿ya? Todos los que se pueden acercar a la iglesia, precisamente porque ellos, acercándose a la iglesia por el testimonio de los que están. Entonces, la iglesia está abierta a todos, a los de adentro y a los de afuera, pero luego está abierta a los no católicos, es decir, a todos aquellos que son cristianos, pero no son católicos. A eso se llama ecumenismo. Ecumene quiere decir universal. Por tanto, el ecumenismo no se practica con los judíos, ni con los musulmanes, ni con los maoístas, perdón, los animistas, ni tampoco con pues, los hindúes. No. ¿Por qué? Porque ellos no entran dentro del concepto universal de cristiano. Ellos entran dentro de un concepto que es otra religión, por tanto tienen otras creencias, tienen otra fe. Entonces vamos hacia adentro de la iglesia misma. Es el apostolado de los cristianos. Esa es la pastoral ordinaria. Hacia afuera, todas las relaciones con otras religiones y con los no creyentes, ¿verdad? Esto se podría llamar el apostolado ad fidem, el apostolado para la fe. A los no creyentes nos miran, son amigos nuestros, tienen relaciones comerciales, familiares, profesionales con nosotros y esas relaciones permiten
permiten que hagamos esa labor hacia afuera. No les estamos ofreciendo nada más que la verdad, no les ofrecemos nada material. Por eso cuando el Papa dice no proselitismo, está diciendo no intentar atraerlos a través de ofertas materiales, sino atraerlos a través de el testimonio. Dice, se hace proselitismo por atracción, no por ofrecimientos materiales. Y tercero, el ecumenismo, relación con todos los cristianos no católicos, con el fin de procurar la unidad de los cristianos. Ok. Pero cada uno lo hace de acuerdo a su propia vocación en la iglesia, a su propia misión. Yo tengo vocación de casado, tengo una misión como casado y mi primera empresa es mi familia. Esa es la empresa más importante que yo tengo en la vida, como persona casada, la empresa más importante. Y por tanto, en esa empresa yo tengo unas tareas que hacer. Muy bien. Entonces, en cualquier tarea en la que participan los fieles, es una tarea que se hace de acuerdo con la propia vocación y la propia misión. Lo hago como profesional del derecho, como profesional de la ingeniería, como profesional de la agronomía, como profesional de la medicina, como profesional de otras ciencias sociales, del periodismo, etc. Este señor Steve Wood es un hombre que es un converso. Y dice que a su familia le llevó 400 años, 10 generaciones, regresar a la iglesia, después de que una generación de mis antepasados en Noruega, Inglaterra, Alemania y Escocia decidieran abandonar la iglesia católica. Por tanto, dicen, recuerden que un hombre que deja la iglesia muchas veces llevará también con él a su familia, por generaciones y generaciones. Es una cosa muy seria, que no podemos jugar con ese tema tan serio. Bueno, entonces dejar la iglesia no es una opción. Y quien se plantea dejar la iglesia, normalmente se lo plantea pues porque tiene algún conflicto. Hay que resolver. Este señor fue director de un instituto bíblico en la Florida. Fue pastor evangélico. Dice, entre más estudiaba los primeros siglos de cómo era la iglesia primitiva, más me daba cuenta que se parecía a la iglesia católica. Estudié más a los primeros padres de la iglesia. Este es un punto capital. Por eso, cuando alguien quiere entender cuál es la iglesia que fundó Jesucristo, para entenderlo, tiene que acercarse a los padres de la iglesia. Y si no se acerca a los padres de la iglesia, va a ser muy difícil que entienda quiénes son los padres de la iglesia. Escritores eclesiásticos que expusieron en los primeros siglos, del siglo I al siglo VIII, expusieron sistemáticamente las verdades de la fe. Bien, cuanto más cerca están de los apóstoles, mejor, porque significa que al estar tan cerca, tienen el testimonio más directo. Bien, entonces dice, yo escudriñaba más la Biblia, pero más confuso estaba. Y me enteré que dos compañeros míos, que eran más anticatólicos que yo, estaban pensando hacerse católicos. Y un día, cuando estaba predicando, dice Steve, sentí que el Señor me decía, ahora o nunca. Bueno, entonces hay tareas eclesiales en las que puede participar cualquier bautizado. Es desde la enseñanza de la fe, la catequesis, la enseñanza escolar de la religión, ¿verdad? Participando en la liturgia. Por tanto, el laico que participa en la liturgia de un modo atento, digno y devoto, está participando en el culto de la iglesia. También se puede hacer esta misión con la caridad, atendiendo a gente muy necesitada, gente que está relacionada con la vida de la iglesia. Hay gente que participan en consejos, en sínodos, para ayudar a que se tomen decisiones pastorales. Bueno, se puede ayudar a esas personas. Se puede ayudar a necesitados católicos o no católicos, sin hacer discriminación. Okay. Los fieles
también colaboran en tareas para las que están más capacitados por su profesión. El médico, el economista, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, y participan desde ahí. Y ellos podrían participar en determinadas tareas de gobierno de la iglesia sin ser sacerdotes, ni obispos, ni diáconos. Sencillamente son fieles cristianos, participan desde su tarea. Un abogado puede ser asesor de una parroquia o de la curia, del arzobispo. Un economista puede ser asesor en materia económica o puede llevar los asuntos económicos de una diócesis. Había en una diócesis europea, estaba en quiebra esa diócesis, llamaron a una persona experta en asuntos económicos, les puso al día toda la economía de la diócesis, la saneó y pues cuando acabó su trabajo, pues ya renunció y dejó a la gente preparada para que trabajara ahí. Muy bien, ahora trabaja en otra cosa. Bueno, a este laico lo llamó el obispo. Lo llamó el obispo para esa tarea concreta, como un trabajo profesional remunerado. Por tanto, no era una tarea hecha solo por buena voluntad. Buena voluntad tenemos que tener todos, también cuando trabajamos de modo remunerado. Bien, hay tareas que no dependen del sacramento del orden, no la requieren. Se pueden supervisar oficialmente por la iglesia. Se pueden establecer, aquí tienen un ejemplo, una ministro ordinaria, extraordinaria de la comunión. No se dice ministro extraordinario de la Eucaristía. Si dijéramos eso, podría celebrar la misa. Obviamente no puede, porque no es sacerdote. Muy bien. Entonces los laicos no son más laicos ni menos laicos si participan o no participan. Si soy lector o no soy lector. Si soy encargado de una pastoral o no lo soy. Si soy encargado de coordinar a los ministros extraordinarios. Eso no me hace mejor cristiano. Ni tampoco siéndolo voy a ser mejor cristiano que no siéndolo. Hay muchos buenos cristianos, magníficos cristianos que ayudan mucho en la iglesia y no tienen ningún ministerio instituido no ordenado. Ok. Entonces, hay que cuidar que desempeñen estos ministerios en relación con su propia vocación, con su propia misión, porque si no los vamos a clericalizar o los vamos a confundir con los pastores de la iglesia. Pues entonces ustedes ven estas personas que llevan estas bufandas, estas personas probablemente son ministros extraordinarios de la comunión y les han puesto una bufanda de color rojo, un pañuelo de color rojo, porque los ornamentos rojos eran los del día, como vemos al obispo y al sacerdote que le acompaña. Bueno, se han puesto mascarilla roja a juego también. Bueno, pues eso, cuando lo vean dentro de unos años, la gente olvidada de la pandemia se va a extrañar qué era eso de estar enmascarados. Bueno, ahora, sacar a esta gente de su lugar, sacarlos de su vocación, ¿verdad? Si es ama de casa, madre de familia, tiene que atender su casa, tiene que atender a su marido. Y si es ministro extraordinario de la comunión, tiene que hacer una organización de su tiempo que no le impida atender su marido o su mujer por las tareas que le han encomendado en la parroquia. Ok, veamos el papel de los laicos. Los laicos tienen que buscar el bien común y lo hacen precisamente santificando el mundo desde donde están. Así se transforman las estructuras temporales. Entonces, por la gracia del bautismo y los carismas que reciben en el bautismo, que se los da el Espíritu Santo, pueden cambiar el mundo desde adentro. Y han recibido de Dios esa vocación y esa misión. ¿En qué consiste la misión? Buscar el reino de Dios, ocuparse de las realidades temporales y ordenarlas según Dios. Esta misión es muy ardua, es una misión muy laboriosa y no podemos pensar, eso es muy fácil. No, no es tan fácil. Bien, entonces,
pueden desempeñar distintas tareas, pero su misión propia, santificar el mundo desde dentro, no la pueden hacer los clérigos. No la podemos hacer los clérigos, porque no estamos metidos en las tareas en que están ustedes. Por tanto, ustedes son responsables de transformar esa parte de la sociedad en donde ustedes están inmersos. Bien, ¿y esto por qué? Porque ustedes pasan la mayor parte de su tiempo en esas ocupaciones, resuelven asuntos temporales y resulta que ustedes no van a ser mejores cristianos por entrar a la iglesia físicamente y salir de la iglesia a santificar el mundo, sino porque es que ustedes son otro Cristo por el bautismo. Y si ustedes colaboran con la gracia de Dios, la gracia unifica, la gracia da vida, la gracia impulsa la vida cristiana ahí donde uno está. Y lo que nos toca ahí es integrar esta unidad de vida en la acción salvadora de Dios. Yo no puedo ignorar el mal que se hace en mi entorno profesional. No lo puedo ignorar, no me conviene ignorarlo. Bien, la vocación de ustedes es ser testigos de Cristo, pero no solo cuando están dentro de los muros de la iglesia, cuando están en una fiesta y cuando están en el estadio y cuando están en un avión y cuando están ustedes haciendo un negocio metidos en la bolsa de valores y cuando están asistiendo a un matrimonio, en todo lugar, ser testigos de Cristo. Bien, entonces ustedes realizan sus deberes profesionales, familiares, sociales, pero lo hacen cara a Dios, no están buscando aplausos, no están buscando ser admirados o ser señalados como distintos o mejores, y están poniendo orden en la realidad temporal según Dios. Bueno, imagínense que alguno de ustedes es contratado para un cargo público. Pues desde ese cargo público, aunque encuentren personas corruptas ahí dentro, ustedes tienen que limpiar, les toca limpiar aquel desorden. Bien, entonces los cristianos que con el pretexto de que aquí no tenemos ciudad permanente, como dice la carta de los hebreos, porque buscamos la futura, quieren descuidar sus tareas temporales, están equivocados, por mucho que sean lectores, por mucho que sean ministros extraordinarios de la comunión, por mucho que sean, pues, organizadores de pastorales diversas, están haciendo daño. Porque la ciudad permanente es el cielo, pero el cielo se conquista en la tierra. Bien, entonces, si consideramos que podemos descuidar voluntariamente las tareas temporales, no nos damos cuenta que la fe nos obliga a cumplirlas del mejor modo. No hemos entendido qué son los laicos. Entonces, imagínense que ustedes, alguno de ustedes, pues dice que está enfermo, no va a su trabajo, se excusa diciendo que está enfermo y luego dice que en el IX no lo reciben, pero luego resulta que los encuentran en una fiesta y les toman una foto. En el día en que ustedes decían estar enfermos, están haciendo daño a la iglesia y porque no cumplen sus deberes temporales. Nos están santificando en lo temporal. Vamos a la vocación de los ministros sagrados y de los religiosos. Ellos también tienen que santificar el mundo, pero de un modo distinto, porque los ministros sagrados y los llamados a la vida de los religiosos en una orden o en una congregación, lo realizan desde su propio ministerio o desde la regla de la vida religiosa de la cual participan. Es decir, que los religiosos están llamados a dar un testimonio de lo pasajero de esta vida. Testimonio escatológico quiere decir testimonio de que todo lo presente es fugaz y que llegará un día en que nos tocará la muerte y daremos juicio a Dios de qué hemos hecho con nuestros talentos. Ok, ¿qué tienen que hacer los pastores de la iglesia? Tienen que enseñar la doctrina social de la iglesia, tienen que formar a los fieles, formarles la conciencia en ese ámbito y también tienen que dar un juicio moral cuando hay situaciones muy difíciles de orden social o político
y que tienen que orientar a los fieles. Bueno, entonces, ¿cómo disciernen los pastores? ¿Cómo disciernen los pastores? Pues tienen que dar consejos a los fieles. Por eso les he puesto esta foto, 2 fotos, una de Benedicto y otra de Francisco. En la primera, 10 consejos de Benedicto, 16 a la gente joven. Ok. En la segunda, es una selfie con el Papa. Ok. Pero el Papa, además de hacerse selfies con la gente, el Papa lo que hace es orientar a la gente. Y los obispos tienen que orientar. Si los obispos no orientan, los párrocos tampoco van a orientar o van a desorientar a la gente, porque el obispo no los orienta a ellos. Bueno, entonces los pastores dan consejos, no mandan. Sería posible que manden en circunstancias excepcionales, no voten por tal partido, porque es proabortista o porque es totalmente materialista. Haría falta que fueran circunstancias verdaderamente excepcionales. Pero la jerarquía no tiene por qué meterse a organizar la sociedad. Más bien tienen que aportar auxilios morales y espirituales. Entonces, junto con la orientación de los principios morales, que son los que guían su actividad, pero piensen ustedes que instituciones como Cáritas Arquidiocesana o Cáritas Internacional, pues, aunque ayudan muchísimo en muchas cosas de orden material a la gente necesitada, siempre están evangelizando. Nunca dejan de evangelizar. Bien, los laicos llevan a cabo, pues, esta orientación de los principios morales en sus actividades con su libre iniciativa. Y no están esperando de modo pasivo que les vengan consignas o directrices de los pastores, pues ya hay suficientes directrices en el Magisterio Universal de la Iglesia como para que pidamos otras. Entonces, la Iglesia acepta cualquier sistema social en el que se respete la dignidad humana. ¿Y los fieles qué tienen que hacer? Tienen que acoger el magisterio social y tienen para eso que adherirse con su inteligencia, con su voluntad y con sus obras. Si los fieles no conocen el magisterio social de la Iglesia, han caído en el pecado de omisión. Ahora está al alcance de todos. Hay un catecismo de la doctrina social de la Iglesia que todos pueden y deben leer. Está en internet gratis y lo pueden consultar. No hacerlo sería un grave error. ¿Por qué? Porque la gente está siempre esperando de nosotros que demos pistas de cómo se porta uno en la sociedad. ¿Cuál es el centro de la misión de la Iglesia? Es la caridad. Este es el centro de la misión de la Iglesia. El amor a Dios, el amor al prójimo. Empezando por los que están más necesitados, por los motivos que sean. Por tanto, si la Iglesia no tiene esta prioridad, entonces las personas que formamos parte de la Iglesia no estamos a la medida del corazón de Cristo. Bueno, estar a la medida del corazón y del amor del corazón de Cristo es muy exigente. En el punto 4 lo dejaríamos para la próxima clase y nos quedaríamos en esta diapositiva número 54. Estamos en la clase 17 porque me parece que es bien importante tocar este tema de modo particular en las circunstancias actuales de nuestro país y tocarlo con calma. Voy a quitar las diapositivas para que podamos nosotros ahora pues comentar lo que ustedes quieran. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, ruega por por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Que descansen, buenas noches a todos. Gracias, Gracias, Mario. buenas Buenas noches. noches a Nos todos. vemos. Gracias.